Es viernes 12 de julio de 2013, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a quienes nos acompañan como siempre a través de la prensagráfica.com, nos escuchan desde radio del Grupo Dutris y en esta prueba piloto con Canal 37 de la Universidad Francisco Gavidia. Varios temas para la reflexión de este viernes: el caso de Waldemar, un menorcito de 4 años que se debate entre la vida y la muerte, el abastecimiento de medicina en los hospitales y a 10 meses del fin de la administración Funes, los avances y desafíos. Hay mucho de qué hablar en los próximos minutos. Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica María Isabel Rodríguez, ministra de Salud de nuestro país. Doctora, es un gusto, bienvenida. Mucho gusto, William, estar con usted. Bueno, doctora, sin duda alguna que el caso coyuntural que tiene que ver con el menorcito Waldemar, que ha estado en la agenda en todos los medios de comunicación, un caso bastante trágico, mucha información que ha fluido alrededor del caso, señalamientos, acusaciones, cosas puntuales hacia el Ministerio de Salud por la actuación. Algunos intentan incluso señalar de que ha habido hasta posible negligencia, pero bueno, antes de que usted nos dé opinión detallada, creo que es importante colocar en contexto este caso, es decir, hacer un poco de memoria histórica de este pequeño caso, claro, de cómo comienza, cómo llega Waldemar es decir, desde el primer momento que recibe la atención médica en el sistema público de la salud. Como usted sabe, este trágico accidente que lamentamos mucho, yo aprovecho para unirme, como he estado todo este tiempo muy cerca de la familia. El último día que estuvimos viendo la situación del niño fue el domingo por la tarde. Y realmente lamento que la familia en este momento esté sufriendo, no solo por la situación del niño, sino por los comentarios que se han hecho públicamente. Ellos han estado cerca de todo el staff médico del Hospital Blum y saben todos los esfuerzos que se han hecho por el niño. Digo que este niño llega al Hospital de San Vicente el 16 de enero del 2013, es decir, el sufrimiento viene desde enero del 2013. Debo decirle que yo estoy satisfecha y lo he expresado tanto al staff médico de San Vicente como al del Hospital Blum, del extraordinario trabajo que han realizado, que ha permitido tener vivo este niño hasta esta fecha. El niño llega a San Vicente pues, después de ese trágico accidente de la sierra que le secciona una gran parte del intestino delgado, con el cual es imposible vivir, ¿verdad? Y tiene la suerte, diría yo, dentro de toda la tragedia, de encontrar una persona extraordinariamente capacitada. Son de esos héroes de la medicina que a veces se ignoran. Es una médica que la directora del hospital estaba precisamente a esas horas en el hospital, y ella felizmente es directora del hospital, pero al mismo tiempo es una cirujana pediatra. Entonces ella toma el caso y en una forma que es digna de elogiar, se hace cargo de una intervención bien difícil, muy difícil, porque ese abdomen llega deshecho, pues, con ese intestino cortado, y ella hace la reparación temporal del intestino, limpia esa cavidad abdominal que estaba una mezcla de todo, ese sangre y todo lo demás, y sobre todo toma a su cargo la estabilización inicial del niño, es decir, lo que se conoce en medicina como la estabilización hematológica y toda la hemodinámica, la función circulatoria y demás en el momento. Entonces ella pone al niño en condiciones de ser trasladado al Hospital Blum. ¿Cuántos días estuvo en San Vicente el niño? Prácticamente lo manda inmediatamente después de que termina la operación, al día siguiente. Estamos hablando de horas, o sea, que lo atiende de forma inmediata, lo limpia, hace lo que está a su alcance y lo traslada. Lo estabiliza y lo manda al día siguiente para el Hospital Blum. Antes de continuar, una consulta. La condición, la gravedad del caso, doctora, de Waldemar, pues sí, estamos hablando de una situación dramática, ¿no? Usted decía una sierra para trabajo industrial que le secciona parte del intestino, o sea, ¿se podía hablar de probabilidades de probabilidades de vida, de muerte en esos casos o en una condición como esa? Yo digo que la sobrevivencia de Waldemar
era prácticamente mínima, pero mínima. Yo no le podría decir en este momento 70%, Sí, 90%. sí. Era mínima porque se dan casos, y tenemos algunos otros casos que por otras circunstancias han perdido parte del intestino. En el lenguaje médico se conoce como el síndrome de intestino corto. Sí, y que en este caso era más grave porque era traumático, es el corte del intestino, la interrupción prácticamente de la función digestiva, además de lo que significaba sangramiento y todo lo demás que el niño tuvo, ¿verdad? Porque en el otro caso de intestino corto es por un problema congénito, que un niño pueda nacer en esas condiciones. No, puede ser incluso por una infección intestinal, una cosa grave, claro, que le necrosa el intestino, sí. Y que también en el mundo en este momento el grado de lucha que tiene la medicina por vencer esta situación es una alternativa a la que se tiene de cómo reponer ese fragmento de intestino con un trasplante. Pero vaya, estamos hablando que son casos, por ejemplo, si es un problema de una enfermedad en el intestino, se planifica, se interviene, claro, sí. Digo, y en este caso la fue búsqueda de donador. Exactamente, pero en este caso estamos hablando de un niño que fue un accidente que llegó en condiciones gravísimas al hospital, pero vaya, viene al hospital Bloom, ahí lo reciben. Ahí lo reciben y empieza la lucha, primero por lograr. Se hace el estudio de qué tanto de intestino delgado, son varios metros los que se han cortado, y queda un fragmento, 8 centímetros de intestino, y cómo puede lograrse a través de eso, que la función intestinal, esa que transforma las heces líquidas a sólidas, pueda recuperarse con ese fragmento de intestino. Me dice 8 centímetros. Sí, una cosita así, ¿verdad? Es decir, el intestino habitualmente, ¿cuál es la extensión que tiene? Son varios metros. Pueden ser 7, 8 metros. Sí, claro, muy largo. Y solo 8 centímetros. Sí, él quedó como una fraccioncita de intestino. ¿Qué pasa con esto? Y yo en ese sentido quisiera señalar y darle una respuesta a estas personas que dicen que me han colocado en varias publicaciones que yo cambié de posición, que de una posición de decir que el niño en un determinado momento no tenía necesidad de la intervención de momento, a la posición de que se necesitaba. ¿Por qué razón? La opinión puede ser diferente, porque los escenarios varían. Una enfermedad tan grave como esta, puede la condición variar. En primer lugar, al principio tuvimos la esperanza de que el niño recuperara la función, aunque fuese poco a poco. Se estableció la alimentación por vía parenteral, por todos los medios, por 3 vías, para que el niño se mantuviera. Y fue interesante cómo, y ese fue el día que yo hice esas declaraciones. Se me informa del hospital que el niño, los médicos tratantes con mucha esperanza dicen, el niño ha empezado a hacer heces sólidas. Entonces fue una noticia increíble para eso nosotros. Suponía que había comenzado a funcionar su intestino. Ese fragmento de intestino había empezado a funcionar. Entonces fue una esperanza. Sin embargo, nosotros desde el inicio, y yo en ese sentido debo decirle, los médicos del Hospital Bloom, una comisión que se creó, que fue muy importante, pero muy particularmente otras instituciones, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Cancillería, la Presidencia de la República, la Secretaría de Inclusión Social, todo el mundo empezó a trabajar a ver si era necesario mandar al niño fuera y hacer las consultas. Esa operación no se hace en cualquier parte. Prácticamente en toda la región, por ejemplo, obtuvimos la información de que se hacía en México, en un lugar en México, que se consultó en Argentina, y yo agradezco mucho al Instituto de Argentina, que se portó también,
que el director del instituto se vino a valorar al niño, él lo vino a evaluar. Él estuvo acá. Estuvo aquí, vino acá, y él nos da su opinión, que coincidió con la opinión del staff del Hospital Blum. Él nos dice, en este momento, el niño no debe intervenirse. Observémoslo. Estamos hablando, ¿qué fecha fue eso entonces? Mire, eso fue, vamos a ver, el febrero, bueno, en febrero el niño viene, se hacen todas las observaciones, y esto viene a ser a partir de marzo, empiezan a hacer todas las consultas y a ver si era posible el traslado del niño a otro lado. Indudablemente teníamos que analizar incluso las garantías que nos ofrecía el centro a donde se le iba a mandar. Pero vaya, en el caso del director del centro argentino que podía ofrecer alguna ayuda, que dice usted que vino, él dijo entonces que en ese momento no era conveniente moverlo. Y por otra parte hizo un análisis, ¿sí?, de lo que significa los riesgos del trasplante hepático. Fíjese que marzo y mayo vino el doctor Carlos Daniel Luque. Este es un cirujano hepatobiliar infantil y es un especialista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Argentina, y es director médico de la Fundación de Expertos en Trasplantes Hepáticos, y valoró el estado del niño, ¿no? Y entonces hay que continuar, y él le dio un buen respaldo a los médicos del Blum, y dice, fue textual él en decir, continuar con el manejo que se le está dando en el Hospital Blum y evitar el trasplante, dijo él ya en aquel momento, dado que no garantizaba una mejora de salud del niño, porque el trasplante, como les digo, se hace en pocos lugares del mundo, sí, tanto en Estados Unidos. En Estados Unidos nosotros consultamos una gran cantidad de hospitales. Debo decirle que todas esas consultas que se hicieron fueron respaldadas por la opinión técnica, científico-técnica, del staff que lo estaba atendiendo. Doctora, en ningún momento sí, fue la opinión nuestra. Sí, claro. Doctora, no es, en estos casos no es, digamos, en cuestión de una semana usted dice, preparemos al paciente y saquémoslo en una ambulancia para Estados Unidos, y, o sea, no es una situación como esa. Situación. Había que valorar la condición general del niño, si en ese momento había alguna esperanza de que el niño pudiera sobrevivir sin trasplante, porque usted sabe que el trasplante lo que significa es esto. De ahí en adelante, una vez hecho el trasplante, el niño se vuelve dependiente de toda la medicación antirrechazo, que tiene que mantenerse para que no haya rechazo del intestino. Tiene que mantenerse con una alimentación especial. Entonces, era una serie de condiciones que hacen que a lo largo del tiempo, cuando se llega a los 5 años de haber intervenido niños, resulta que a veces solo el 3 de cada 10 sobreviven. Es decir, es someterlo a un riesgo grande que le da tal vez de momento una vida mejor, pero el niño se vuelve dependiente de una cantidad de medicación. Lo que la otra esperanza era de que en vez de hacer ese gran trauma del trasplante, pudiera él recuperar poco a poco su función, y esa fue una de nuestras opiniones. Posteriormente, cuando el niño empieza con una serie de complicaciones, decimos, primero hubo que ver los costos de la intervención en el lugar donde iba. Se nos ofreció que inicialmente vendría un avión que tenía que tener las condiciones que le estábamos ofreciendo en el hospital. Porque ¿Un avión ambulancia? Un avión ambulancia con unidad de cuidados intensivos, como la que él estaba aquí, para que no fuera a morir en el traslado, en el avión. Y empezamos a ver qué lugares ofrecían ese sitio. Por ejemplo, este lugar de Argentina, el doctor Luque vino, examinó al niño, y llegó un momento en que él dijo sí, y nos mandó los costos. Eso no se hace de la noche a la mañana, sí, sí. Eso, había que pagar avión. ¿Cuánto había que pagar? Fíjese que ellos no llegaron a decirnos cuánto iba a costar la operación.
en algunas consultas que se hicieron en Estados Unidos, la operación misma valía alrededor de unos $300,000 o algo así. Pero en este caso se mandaron los costos de venida de los especialistas, de venida del avión y de todas las condiciones que se le iban a poner. Todo eso iba a ser sufragado, incluso hubo el comité que estuvo siempre al lado del niño nos ofreció toda la ayuda. Pero posteriormente, ya en las últimas semanas, tuvimos la oferta del Hospital de Niños de San Luis, Missouri, un excelente lugar, pero de primera calidad, en que el comité hizo contacto con ellos y estuvimos en comunicación, y estuvo en comunicación los médicos que lo trataban y ofrecieron todo, incluyendo avión, condiciones personales, todo lo que venía, además de la intervención totalmente gratis. Entonces, en este la voy a tener que interrumpir porque vamos a la pausa comercial y dejemos ese punto, porque sí me interesa que nos explique entonces, siendo que ellos ofrecieron todas esas condiciones, qué fue lo que pasó. Me imagino que es la otra parte que usted nos querrá explicar, porque sobre todo esto, como le decía al principio, se ha insistido mucho en decir, bueno, quizás hubo ahí un poco de, no negligencia, sino quizás intransigencia, no se actuó a tiempo, ese tipo de cosas que usted ya las habrá escuchado en medio de toda esta situación. Y bueno, incluso vimos en algún momento algún comentario a través de las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, de Nayib Bukele, que decía que él dijo que se pudo haber hecho más. Digo, porque parece que de repente esa sensación dentro de la sociedad de que se pudo haber hecho más y no se hizo, que es lo que está ahí. Pero bueno, hacemos la pausa comercial y retomamos el tema después de la pausa. Regresamos. Qué injusta la gente, no se imagina. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG, descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bueno, está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica compartiendo María Isabel Rodríguez, ministra de Salud. Desde luego el caso central que ha ocupado las primeras planas de los periódicos, ha estado en todos los medios de comunicación, que tiene que ver con el caso de Waldemar. Doctora, me decía usted entonces, hubo un ofrecimiento concreto de incluso el avión para transportarlo a Waldemar hacia Estados Unidos. Los cirujanos que venían también. A ver, entonces, ¿qué pasó? O sea, no era un ofrecimiento, sino ya algo concreto. Claro, sí. Como le digo, el paciente a lo largo de su evolución tuvo complicaciones. Una de ellas, una neumonía, un proceso neumónico masivo, importante, que había que tratarlo antes de pensar en una movilización, ¿verdad?
El niño hace un poco más de una semana estaba siendo tratado por la neumonía, la evolución era bastante favorable, el niño estaba reaccionando muy bien y de repente, de esos cambios de escenario que ocurren en la evolución de un enfermo en las condiciones tan graves, porque hay que ver que desde el inicio la condición del niño era bastante lábil, y a pesar de que se le estuviera manteniendo con alimentación artificial y todo lo demás, el niño hace una masiva hemorragia cerebral. Este es un caso para estudio de los especialistas y de los médicos, porque no se sabe aún qué provocó esa hemorragia. De todas maneras se trató, se drenó, pero ya no podía permitir eso. Estábamos en contacto con los médicos del hospital, la familia, las personas del comité de apoyo, y ellos dijeron que había que esperar, ¿verdad? Es decir, perdón, si el tema de neumonía se logró superar. Se estaba superando. Ya, se estaba superando. Una vez superado eso, se podía entonces trasladar perfectamente para Estados Unidos. Pero ya cuando cae con el problema de sangramiento cerebral, eso ya lo vuelve imposible. Lo vuelve imposible, pero sí. ¿para cuándo estaba la salida entonces? ¿Había ya programado la salida? Sin embargo, pensábamos que la evolución iba a decir, dado que, como le digo, la evolución de la neumonía permitía la salida de él, ya estaba todo preparado y los médicos del hospital habían anunciado, del hospital de San Luis, Missouri, que el avión llegaba aquí el martes, este martes pasado. Sí, pasado. Entonces, todo estaba listo para el traslado del niño el martes. Entonces, lo que yo quisiera señalarle son dos cosas. Uh-huh. Número uno, tuvo yo diría que la ventaja de este niño de tener a su lado todo el staff que estaba al lado del cirujano, clínico que atendía su estado general, y entonces la evolución ha sido seguida no solo por los médicos de acá, sino por los médicos del extranjero que estaban permanentemente recibiendo información del personal de acá, informándoles cómo iba el caso. Entonces, yo quisiera señalar cuál es el papel del Ministerio de Salud a nivel central. Nuestro papel era el de apoyar al staff del Hospital Bloom, al que yo quiero dar un reconocimiento por el esfuerzo que hizo y el trabajo que realizó, y el apoyo que tuvo este niño cuando en un determinado momento, por alguna circunstancia especial, se dijo, en una ocasión, se dijo, este medicamento no existe en este momento en el Hospital Bloom, y rápidamente el comité lo fue a comprar, ¿verdad? Porque era un medicamento que en ese momento no había en el hospital. Sí, porque a propósito, me imagino que se refiere a usted al caso. Ahora llevamos en la edición impresa de la prensa gráfica una nota en la que dice acá, por ejemplo, los fondos para que recibieran tratamiento médico en el extranjero se gestionó la donación de 3 medicamentos que el niño necesitaba en el Hospital Bloom y que no tenían en existencia las gestiones en ese momento. Finalmente, ¿quién suministró entonces los medicamentos? Que ahí se citan, por ejemplo, antibióticos solicitados eran el Civox, ya que valorado en $80, dice el Siriax, y el fármaco Octreotide, algo así. Exactamente. Mire, las personas del comité que han estado permanentemente ahí, incluso algunas veces dentro de la sala de cuidados intensivos, estaban a la espera de ver qué se necesitaba. Ellos recogieron dinero y estaban ofreciendo todo su apoyo, y en un determinado momento alguien dice, se necesita este medicamento, en este momento no hay en el hospital, lo hubiera comprado el hospital. O sea, efectivamente en ese momento no lo tenía el hospital. En ese momento no lo tenía el hospital, pero esos son los casos en que nosotros lo resolvemos a través de préstamo a otros hospitales o a través de la compra directa cuando un medicamento se agota. Entonces, en ningún momento al niño, lo que quiero decir es esto, en ningún momento le hizo falta, o pueden decir que empeoró la situación o se descuidó porque hizo falta un medicamento. Y ahí es donde yo quiero insistir. El papel nuestro desde el ministerio no era tomar las decisiones de qué se tenía que hacer con el niño. Esas son de estricta decisión
de los técnicos, de los científicos, de los médicos que estaban responsables de la salud del niño. Es decir, no fue porque, que nuestro papel es de apoyo, nuestro papel es de orientación, de búsqueda de cómo se podían facilitar las cosas. Entonces, ha habido unas declaraciones irresponsables de que la ministra de Salud o que el ministerio es responsable. No, hay que ser, primero yo digo que allí se hace un irrespeto a esta ley de ética médica recientemente, al Código de Ética Médica recientemente aprobado por el Colegio Médico de El Salvador, porque no se puede acusar a un profesional o a una institución de situaciones en las cuales no tenemos los elementos. Personas que hacen juicios, que jamás vieron el expediente del niño, jamás se acercaron ni tuvieron interés durante el desarrollo del caso, nunca estuvieron cerca. Nosotros estuvimos permanentemente siguiendo la evolución del niño, pero no dimos las órdenes de lo que le tenían que hacer. Ahora, cuando se dice se pudo haber hecho más, eso es falso. Yo niego totalmente eso, porque a menos que pensemos que el accidente hubiera ocurrido en San Luis, Missouri, por ejemplo, a la vuelta del hospital donde hacen los trasplantes, a lo mejor lo hubieran hecho el trasplante de inmediato, ¿verdad? Si hubiera sido ahí. Debo decirles que el trasplante de intestino no se hace en muchos de los hospitales del mundo. Nosotros hemos dado ahí los datos de que varias de las consultas, cuando se le informó a los grupos a los cuales se les pedía apoyo para ver si ahí se podía mandar al niño, dijeron no, ese es un caso de mucho riesgo. Entonces, los grupos valoran el caso y no se arriesgan a que se le vaya a morir un paciente. Doctora, en este momento, ¿cuál es el cuadro clínico de Waldemar? El cuadro clínico, nosotros podemos decir que lamentablemente el caso se ha perdido, ¿no? Que el niño en este momento perdió la batalla porque los signos de actividad cerebral en este momento han cesado. Es decir, lo que médicamente se conoce como muerte cerebral, inactividad de las células cerebrales, está presente en el niño. El niño en este momento tiene una vida, llamémosla un poco artificial, porque está con respiración artificial, está con todo lo necesario para mantenerlo vivo, porque nosotros y los médicos que están atendiéndolo han dicho, nosotros no interrumpimos, no suspendemos todo lo que lo mantiene vivo. Claro, en el momento en que todo ¿quién toma esa decisión finalmente? Porque entonces lo que estamos viendo es la familia. Que Waldemar, es decir, una vez le desconectan el respirador artificial y él muere. Sí. O sea, de hecho ya está en un estado de muerte, es decir, muerte cerebral. Actualmente muerte cerebral, sí. Y entonces la decisión final de los padres de Waldemar. En este momento son de los padres de Waldemar. Hay un médico de cabecera de él que señalaba, dijo, yo no tomo esa decisión. Le dije, está muy bien, la famosa eutanasia en nuestro medio no se practica. Es la familia la que tiene que decidir, quiere que se interrumpan, porque no es una muerte, el niño está prácticamente muerto, ¿no? Entonces, yo quisiera entablar una discusión con las personas que dicen que ha habido descuido, que se pudo hacer algo más por el niño, porque todos y cada uno de las valoraciones que se hacía a diario del caso iban demostrando si era posible o no la sobrevivencia del niño. El hecho de que se haya hecho la consulta para ver a dónde se le podía enviar y la respuesta por fin positiva y sí, sorpresiva, ¿no? Sorpresiva que se encontró de parte del Hospital de San Luis, Missouri, fue para nosotros un gran aliciente. Ellos dijeron, llegamos, lo traemos y veamos si se puede operar. Pero, ¿este caso particular no se puede asumir como una derrota para la sociedad? Para la sociedad no veo por qué, digo, si llamamos derrota a todas las muertes que se dan porque la evolución de una enfermedad no puede tratarse, diría que podrías
estaríamos en derrota permanente con todos los casos que se fallecen, ¿verdad? Pero yo creo que la obligación del gremio médico y de la organización de salud de un país es proporcionar todos los medios necesarios para salvar la vida. Lastimosamente, la sociedad en general no se da cuenta de los sacrificios, de los enormes esfuerzos que se hacen en el día a día, del trabajo mire, desde el médico residente, el médico interno, estudiantes que están al lado de los pacientes y pasan noches enteras, turnos agotadores al lado de un paciente, cuidándolo, dándole respiración. Pero eso no se ve, no es un caso mediático. Este es un caso mediático que lamentablemente se utiliza no para construir, sino para destruir reputaciones, para hacer comentarios de personas que desconocen la evolución de la enfermedad. ¿Usted cree que de alguna forma estamos prácticamente en campaña electoral? ¿Eso tenga que ver, influya mucho en este caso en particular? Absolutamente de acuerdo. Lamentablemente. Y yo por eso he hecho muchísimas llamados, incluso a médicos que conocen lo que es un caso de estos y que deben de tener, primero, respeto a la familia. Segundo, respeto al gremio médico que ha estado al frente de esta situación. En este momento, dentro de un ratito, el Hospital Blum ha citado para una conferencia. Por supuesto que yo no voy a estar ahí, son ellos los que van a explicarle a la prensa en detalle, los propios actores van a comunicar lo que se ha hecho. Yo le digo que la sociedad salvadoreña debe confiar en que tiene un hospital de niños, uno solo, un hospital de niños con capacidad, con responsabilidad, con una condición humana extraordinaria, y desde su director hasta los especialistas que tomaron parte en el manejo de Valdemar han hecho una labor extraordinaria, yo creo que digna incluso hasta de ser publicada internacionalmente, porque se ha hecho todo lo necesario por el niño. Bueno, perfecto. Vamos a hacer en este momento otra pequeña pausa comercial. Volvemos con más. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz.
Bueno, ministra, creo que agotamos de alguna manera la conversación sobre el tema de Waldemar, que es el caso número uno, digamos, en las últimas semanas y horas en este país. Pero bueno, quizás hay dos temas también que me interesa que platiquemos y tiene que ver con abastecimiento en los hospitales, cuál es la condición de abastecimientos. Hablábamos del caso particular de esos antibióticos en el caso de Waldemar, ¿no? Sí, pero sí. bueno, pero en términos generales, ¿cómo está marchando el abastecimiento? Caso particular del Hospital Sacamil, por ejemplo. Sí. Bueno, no se ha escuchado denuncias en las últimas semanas, parecería que la cosa se está normalizando, pero bueno, usted explíquenos, ¿qué está pasando? Bueno, es un poco el no escuchar o escuchar opiniones depende de la actividad de ciertos grupos en un hospital de activistas que en el caso del Hospital Sacamil ha sido más evidente. Yo debo decirle que a nuestra llegada a la administración del Ministerio de Salud, encontramos lógicamente un problema de desabastecimiento de medicamentos bastante importante. Se había hecho un estudio que se hizo en la Universidad Nacional sobre el abastecimiento en los hospitales, y se encontró con que no se subía del 50% de medicamentos el abastecimiento que existía. Estamos hablando hasta casos, qué año eso. Eso fue en el año 2008. 2008. Nosotros llegamos en el 2009. Sí. Uno de los ejes de la reforma que nosotros hemos tenido es medicamentos y vacunas. Es un componente fundamental para la salud de los pacientes. Fuimos logrando, a través de la prioridad que se le dio, incrementar y lograr un listado básico de medicamentos que pudiera suplir las necesidades de los hospitales. Y debo decirle que poco a poco se fue subiendo hasta llegar al 82% como promedio, y en muchos hospitales llegar hasta el 90% más. Pero debo decirle una cosa, y que la población la debe de conocer. Sí, con el proceso de reforma, con el proceso de ruptura con las barreras que se oponían a que se le diera cobertura a la población que demanda, particularmente en áreas alejadas, particularmente en las zonas, diría, de pobreza extrema, donde se crearon equipos de salud que nunca habían existido, empieza la expansión de los servicios de salud, lo cual genera una demanda cada vez más importante. Cuando nosotros llegamos al ministerio, ya había un déficit en el financiamiento del sistema de salud, que es costoso, y de acuerdo con el presupuesto, nosotros llegamos en el segundo semestre del 2009, nos encontramos con que el presupuesto no alcanzaba para cubrir las necesidades de todo el año. ¿Qué pasa entonces? En el 2009 se nota un refuerzo para que pudiéramos alcanzar a cubrir todo el año. Entonces ahí se suple las necesidades sí. Pero a medida que va incrementando la cobertura de atención a la población, la primera demanda que empieza a incrementarse es la demanda de medicamentos. Cuanta más personas se atienden, más medicamentos se demandan. Y empieza esa lucha por ajustar la demanda a la oferta de dinero. Estadísticamente está probado que lo que ha habido es más personas demandando salud en este país. Es decir, que en el pasado, el escenario que le planteo es el siguiente, es decir, si estuviera el Ministerio de Salud atendiendo la misma población desde antes de 2009, ustedes no tendrían tanto problema en ese sentido. En dos aspectos, ese es uno. El segundo es de que nosotros, desde que llegamos a la administración del sistema de salud salvadoreño público, suprimimos las cuotas voluntarias, mal llamadas cuotas voluntarias. Es decir, que ese ingreso, ese pedido de contribución que se le reclamaba al paciente, ya no vino.
Pero el problema importante fue que la persona que no podía pagar, que está demostrado, y lo podemos mostrar con números, que no venía a los servicios porque se le cobraba, entonces iba a algún lugarcito donde le pudieran, iba a la farmacia, resolvía de cualquier forma su situación. Esa gente no venía, pero inmediatamente que se suprimen las cuotas voluntarias, ese incremento de población crece. Entonces uno crece con la supresión de las cuotas voluntarias. Problema, por ejemplo, el parto, que era un parto, una gran cantidad de gente tenía un parto domiciliar o se lo atendía en cualquier otra parte que no fuera el hospital. ¿Por qué? Se le cobraba un mínimo de $30 por la atención del parto. Sí. Al suprimir ese cobro, viene una demanda grandísima, pero para nosotros una satisfacción muy grande, porque el parto se convierte en un parto institucional, y la repercusión de eso tenemos en la disminución inmediata, junto a otros factores que se añadieron, de la mortalidad materna. Nosotros nos hemos adelantado a lograr el objetivo del milenio de la mortalidad materna, que debíamos de haberlo cumplido en el 2015, pero medidas como estas, de la gratuidad en la atención, por ejemplo, al parto, mejoraron eso, pero incrementa la demanda de servicios en los hospitales. Claro. Entonces, doctora, lo que yo le quisiera decir es esto, que no hay duda que ha habido para nosotros una lucha muy grande por darle respuesta a este incremento de la demanda, y nada menos dentro de poco vamos a hacer una solicitud incluso para una modificación de los recursos a la Asamblea Legislativa, para que se nos ayude a soliviantar algunas déficit que tenemos en la provisión de medicamentos. Doctora, y en términos de ejecución del presupuesto para cada cartera asignada, en este caso de salud, ¿cómo están? Le pregunto esto porque hay una publicación del Economista de esta semana. Le leo un par de cosas. Por ejemplo, dice: en los primeros 5 meses del año, el gobierno de El Salvador ha dejado de ejecutar numerosos proyectos en las áreas de salud, vivienda, agricultura, educación, transporte, entre otros, debido a que solo había ejecutado el 22.3% del total de inversión pública programada para 2013. Entonces dice ahí más adelante ese reporte del Economista. Dice: siempre en comparación con lo proyectado para el total del año, pero en términos de carteras, el Viceministerio de Transporte Público lleva un retraso del 96.7%, Ministerio de Hacienda 96.1%, Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano 90.6%, Agricultura un 85% y Educación un 85.5%. Pero el tema es que se menciona que hay en promedio un retraso bastante fuerte en la ejecución de presupuesto. En el caso de salud, ¿qué pasa? No, hemos estado discutiendo mucho el informe de que no se corresponden los informes entre lo realizado y lo que se consigna como ejecutado en esos informes. ¿Por qué razón? Porque el trámite que ocurre para lograr el pago se consigna como ejecutado cuando se paga, no importa que esté realizado o no, ¿verdad? Entonces ahí hay una diferencia en la información. Yo me asusté mucho cuando me dijeron que en alguno de las obras que contiene la obra del hospital de maternidad había un 30% algo, y yo estoy viendo el edificio prácticamente casi terminado. Yo digo, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que si no se han cubierto los requisitos necesarios para el pago y se ha pagado, entonces aparece como no ejecutado, ¿no? Entonces cualquier comentario que se haga se basa en eso y no en la realidad concreta de lo que está avanzando. Estamos tomando cartas en el asunto para que eso para modificar un poco la versión de los informes, ¿no? No para intentar esconderse, sino es para que esto sea transparente. Como que necesitamos un término intermedio, ¿verdad? Que nos permita ver que si una obra está avanzada
por algunas razones no se han cubierto esos requisitos intermedios. Sí, porque de repente cualquiera con una, digamos, un poco de pensamiento lógico dice, bueno, pero ¿cómo es posible que habiendo tantas necesidades en salud, por ejemplo, no se esté ejecutando el presupuesto al 100%? Entiendo que habitualmente ha habido una tradición en todos los gobiernos, en el pasado incluso, de baja ejecución presupuestaria. En todas las carteras de Estado ha habido una tradición bastante complicada en ese sentido, pero cuando se dice, bueno, que más del 90% del presupuesto no se ha ejecutado o que hay un 23% nada más de ejecución en términos generales, cualquiera se alarma y dice, bueno, habiendo tanta necesidad en salud, por ejemplo, tiene razón. Entonces, pero ¿usted cree que pueden llegar a precisar con claridad esas diferencias? Claro. Sí, claro que sí, yo creo que sí. Y de todas maneras, hay momentos, por ejemplo, el caso de un préstamo del Banco Mundial, que costó tanta pelea que se aprobara y todo, y que sin embargo, el cubrir determinadas, no digo requisitos para llegar a que se autorice la inversión. Por ejemplo, en este momento nosotros vamos a la Asamblea Legislativa prácticamente a que nos autoricen los desembolsos para poder, porque no hemos podido desembolsar el crédito. ¿Por qué? Porque hubo muchas de las situaciones que requerían un estudio previo en el momento en que se iba a hacer la inversión. Perfecto, bueno, me indica que vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del hospital de maternidad, que justamente lo mencionó hace algunos minutos usted. ¿En qué plano quedan para esta administración, para su administración desde luego, cerca de 10 meses? ¿Qué tanto se puede hacer en lo que resta? Vamos a los últimos minutos de la entrevista en línea. Podemos entonces ya. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Bueno, explíquenos un poco el avance en construcción del hospital de maternidad, doctora. ¿En qué estado se encuentra? Me decía antes de iniciar la entrevista que probablemente, no sé, será de diciembre, finales de diciembre que pueda estar listo, pero sí está avanzado. ¿En qué porcentaje se ha avanzado la construcción? Usted sabe que hay 3 compañías a cargo de la construcción del hospital de maternidad. La más importante es la que se refiere al área de hospitalización,
la otra tiene consulta externa, servicios generales, otra tiene laboratorios, la parte de la morgue y todo lo demás. Pero lo más importante es que hemos ido poco a poco con todas las dificultades que ha significado, a veces problemas del terreno que se presentaron a última hora y no al principio, dificultades en relación con solicitudes de las empresas porque les salía más costoso esto que lo otro. Bueno, pero en fin, yo creo que el avance en este momento es tan importante que hay compromiso de las compañías de no pasar el mes de diciembre sin entregar el edificio. Eso es lo que hasta el momento tenemos. Y nosotros, hay compañías que tienen tiempos más anteriores, pero yo le pondría el mes de diciembre como el mes de finalización. Eso es de entrega de infraestructura, pero ya una vez que ustedes dicen que abrimos las puertas al público, es otro momento, ¿no? ¿O es inmediato? Nosotros vamos a tratar, en este momento, por ejemplo, ya estamos recibiendo los equipos. Nosotros queremos que no haya un atraso. Lógicamente hay lo que usted dice en materia de licitaciones o algo que a veces atrasan, se declaran las licitaciones desiertas por una serie de circunstancias y a veces eso retrasa la iniciación de las obras, pero en este caso estamos midiendo tiempos y por ejemplo equipos bastante costosos y grandes ya están llegando en este momento. La semana pasada tuvimos, por ejemplo, la llegada de todos los aires acondicionados, de la sala, los quirófanos y toda esa cosa, que nosotros queremos que en el momento en que se termine la obra, cuando hablamos de diciembre estamos pensando en la obra equipada. Estamos también considerando lo que significa el traslado, porque no hay duda que el hospital tiene una magnitud para cubrir las necesidades de la población materno-infantil en un buen número de años. ¿Cuántos millones está costando toda la infraestructura? 41 millones. 41 millones. De los cuales 35 son de obras de estructura, de construcción, y 6 millones de equipamiento. ¿La atención cuánto se va a extender respecto de lo que se tiene en este momento del hospital? Es importante, no la podemos medir en números. ¿Por qué razón? Ese va a ser, dentro de la reforma de salud, usted sabe que una de las cosas importantes es la reformulación que se ha hecho de los niveles de atención. Sí. Al haber dotado, por ejemplo, en este momento se dotaron 16 hospitales con personal especializado que atiende de día y de noche los partos, por ejemplo. Tenemos ya personal que trabaja de noche que no existía en el pasado. Con la existencia en los equipos comunitarios especializados en el primer nivel de atención de especialista en obstetricia y ginecología que da consultas de ese tipo, la descentralización que esperamos que empiece a funcionar, es decir, ya está funcionando, esperamos que funcione cuando el hospital esté ya trabajando, hace que la demanda al hospital de maternidad incluso va a disminuir. Pero ¿eso con qué se compensa? Con un incremento de la calidad y de la consulta y atención especializada que ese hospital va a tener. La calidad de ese hospital va a elevarse. Vamos a tener una cantidad de aportes para la atención a la mujer y al neonato grandísima. Y no vamos a atender, digamos, la cantidad de partos normales que en este momento se atienden, que vienen a veces de lugares lejanos. Esos se tienen que quedar en lugares que ya están capacitados y que estamos capacitando para que lo atiendan. Entonces la descentralización ya está siendo una realidad. Es importante de considerarlo. A ver, doctora, a ustedes les está quedando aproximadamente 10 minutos la administración Funes y por lo tanto la administración suya como ministra de Salud. 10 años, 10 minutos me los pone usted. Usted dice 10 meses. 10 meses. 10 meses. 10 meses. 10 minutos. Exactamente. A la salida de acuerdo. me despiden. 10 minutos, doctor. 10 meses. ¿Cuánto les queda entonces? ¿Cuánto es lo que se puede hacer, doctora, en todo esto que resta? Digo porque le decía en el corte comercial,
cuánto se ha institucionalizado, por ejemplo, todo el proceso de reforma de salud, que en el país el problema que se tiene fundamentalmente es que muchas cosas no se institucionalizan, por lo tanto llega otro gobierno, otro presidente, incluso el mismo partido, y cambia todo. Mire, William, usted mencionaba la parte medular. Estamos en este momento tratando de consolidar lo realizado, ¿verdad? Que por ejemplo este esfuerzo de los equipos comunitarios de salud con sus 517 unidades de equipos comunitarios en todo el país, y todo este proceso de convertir el sistema de salud en una red de servicios para la atención de toda la población, que lógicamente no la hemos logrado llevar al 100%. Diría que anda en total completa ahí por el 60%. Pero lo importante es esto, el compromiso. Lo que nosotros quisiéramos es que esta consolidación que se hace de lo que ya se hizo viniera unida al compromiso de todos los partidos, de la población en general, para darle sostenibilidad a esto. De hecho, en este momento estamos trabajando, y agradezco a todos los organismos de cooperación, agencias de Naciones Unidas y todo, que nos están ayudando. En toda el día de ayer y de anteayer hemos estado en un proceso de evaluación de lo que se ha realizado. Y queremos decirle a la población, mire, esto se ha realizado, esto es lo adecuado, pero debemos de seguir, porque la reforma no está total. Sí. Entonces, doctora, pero entonces hay que ponerle la cascabel al gato, es decir, digamos, propóngale usted a los partidos políticos, digo yo, pues, o sea, proponerle a los partidos políticos, a los candidatos presidenciales, algún compromiso, porque uno observa lo que pasa, y eso lo reitero en diferentes oportunidades que puedo, lo que hizo Costa Rica en el tema educativo desde hace 20, 30 años atrás, ¿sí? O sea, de un acuerdo que trascendió a esos intereses electorales de los partidos, sino que se puso como una estrategia de nación. En el país, ¿no será que ha llegado el momento de que antes de la elección de 2014 los candidatos asuman compromisos concretos, y en este caso de la salud, por ejemplo, digo, de que no se conviertan en temas estrictamente electorales? Una vista general del Hospital de Maternidad en la parte... Gírelo de frente a la cámara, creo que por ahí, creo que ahí está. Desde el último esa es la perspectiva del hospital. Sí, no, desde el último piso, para que ustedes vean todo lo que ha avanzado. De acuerdo. Es una construcción monumental. Lo que nos preocupa es echarlo a andar. Por eso es que quisiéramos nosotros en el mes de diciembre ya tuviéramos al menos el 50% del edificio funcionando. Eso es lo que queremos. Vale, entonces volvamos con el planteamiento que le decía. El planteamiento me parece excelente. ¿Qué hacer? O sea, porque para que esto pueda institucionalizarse y que estos grandes temas de nación, porque la salud de la gente no debe ser un tema. Le voy a dar una excelente noticia, y yo me aprovecho para agradecerle al señor Francisco de Sola, que a raíz de una serie de contactos previos que tuvimos y de la consultoría que hizo un consultor de Harvard sobre precisamente la reforma de salud, desde lugar ellos han creado una unidad, un área de estudios sociales, dentro de la cual salud es importante. FUSADE convocó a una reunión el día de anteayer, estuvimos ahí, en la cual el doctor Boser presentó el estudio que hasta ese momento ha hecho de nuestra reforma. Y estuvimos presentes representantes de distintos sectores. Y ha sido la primera actividad. Ellos podrán tener un punto de vista diferente en el abordaje de ciertos componentes del sector social, pero lo interesante es que ahí intercambiamos opiniones, se conoció el punto de vista de ellos, se conoció el punto de vista nuestro, y el día de ayer se tuvo una reunión convocada por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente para analizar la metodología que vamos a utilizar para hacer una evaluación integral con la mayor parte de organismos de cooperación y todo el sector salud, para analizar el avance de la reforma. Para mí ese es el mejor espaldarazo que se nos puede dar. Ahora vamos al avance. Esto puede llevar entonces a dar el paso de institucionalizarlos y que lo asuman. Incluso ellos están de acuerdo con que
invitemos a los distintos, ya se han dado algunas reuniones, pero no específicamente sobre salud. Bueno, y yo le agradezco la sugerencia porque es algo en que hemos estado pensando. Bueno, a lo mejor profundizamos en otra oportunidad, se nos ha agotado el tiempo, vamos a invitarla para conversar de todos los avances siempre en la medicina, doctora. Le agradecemos infinitamente. Muchas gracias, le agradezco mucho, William, es un gusto estar con usted. Bueno, ponemos punto final a la entrevista en línea. Les recuerdo y les invito para el próximo lunes. Estaremos haciendo la transmisión totalmente en vivo a través de Canal 37. La entrevista en línea también vamos entonces al aire en señal abierta a partir del lunes a las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Usted podrá también más adelante tener la posibilidad de participar con nosotros con sus comentarios o preguntas para nuestros invitados.